Hola gente de YouTube que está bien para el canal. Y ahí estoy el Water, miren. Esperen. Que las mejores intenciones también pueden ser causa. Que las mejores Espera que me pase por favor, la complete. No sé cómo hace ese cucu. Hola creepypasteros, hoy les traigo una historia original sobre el origen de los Slendytubbies. Esta historia demuestra que las mejores intenciones también pueden ser causa de una horrible pesadilla. Bueno, sin más que decir, comencemos. Slendytubbies. Yo soy su creador. Hola, muchos de ustedes me conocen, pero realmente no saben quién soy. Muchos me conocen como el Teletubby blanco. Pero en realidad, yo me llamo Walter. Y no siempre fui un Teletubby, en realidad yo era un humano como tú. Pero después de todo lo que causé, terminé solo, y siendo el ser que ves. Te preguntarás qué fue lo que hice. Bueno, yo solo quería ayudar a mis hijos. Sí, yo era un padre, tenía 2 hijos gemelos, a los que amaba con toda mi vida. Mi esposa había muerto por culpa del cáncer del corazón, unos meses después de su nacimiento, así que yo era su único familiar. Yo luchaba para poder hacerlos feliz, y me sentía muy bien al verlos reír. Pero eso cambió. Cuando cumplieron 11 años comenzaron a tener síntomas inusuales, me preocupé y los llevé al hospital. Ahí fue donde todo comenzó. Cuando me dieron el resultado, vi lo peor en toda mi vida. Mis hijos también desarrollaron cáncer en el corazón. Mi mente quedó en blanco, sabía que no había forma de salvarse. El doctor me dijo que solo les quedaban 12 meses de vida. ¡Qué dolor! No sabía qué hacer. Pero yo era un muy buen científico y tenía mucho dinero, así que me juré a mí mismo que encontraría la forma de salvarlos. Pedí una enorme cantidad de dinero prestada a la compañía a la que trabajaba, comencé a investigar, con ayuda de varios amigos de mi trabajo. Pasó el tiempo, y en la investigación de varios animales, creamos una nueva fórmula, que nos ilusionaba mucho. Pero en ese entonces, no sabía que había creado lo que arruinaría mi vida. Se la aplicamos a unos conejos de prueba. Y la vacuna parecía ser un éxito. Pero unos días después, los 4 conejos comenzaron a tener una especie de mutación. Sus pelajes comenzaron a cambiar de color. De blanco cambió a rojo, amarillo, verde y morado. Los análisis demostraron que sus cuerpos estaban pasando por una mutación extrema, aunque habían desaparecido totalmente el cáncer de su sistema. No sabían cuál era la causa de la mutación. Mientras pasaban los días, su ADN mutaba más. Se convirtieron en unos mutantes totalmente extraños. Nos preocupamos mucho, estábamos violando las leyes de la naturaleza. Muchos de mis compañeros me pidieron abandonar la investigación. Pero yo no me rendiría. Por temor a ser descubierto mudamos la investigación al bosque, lejos de cualquiera que supiera lo que ahí hacíamos. Los sujetos de prueba no parecían tener ningún defecto, eran pacíficos con los humanos. Parecían tener una inteligencia limitada, y obedecían cualquier orden dada. Solo tenían un grave defecto. No podían comer ningún alimento. Todos los alimentos que se le daban eran indigeribles para ellos. Si no encontraba la forma de alimentarlos morirían de hambre y todo mi trabajo se iría con ellos. Después de unos días sin comer, su comportamiento comenzó a cambiar. Eran más agresivos, incluso atacaban a sus cuidadores, y entre sí. Después de varios intentos la única cosa que podían comer, era la misma sustancia que los había creado. Encontramos la forma de hacerla una pasta comestible y unas galletas hechas de la misma manera. Con esto mi trabajo continuó. Pero cuando estaba avanzando, excedí el límite de dinero, y no tenía más capital para trabajar. ¡Qué desastre! Si no encontraba la forma de ganar dinero, todo habrá sido en vano. Pero uno de mis compañeros nos dio una muy buena idea.
fue hacer un programa de televisión con los sujetos de prueba. Se nos ocurrió grabarlos en su lugar de cuidado, que era una especie de domo con forma de colina para que no se lastimaran. Se les dio el nombre de Teletubbies. Al vender el programa, tuvimos una gran ganancia y pudimos continuar. Pasaba el tiempo, y cada vez que creía tener la cura, se me escapaba y el conejo de prueba moría. Pasaban los meses, y yo continuaba ahí, no comía, no bebía casi nada, duraba días sin dormir. Mi cordura se debilitaba cada día más. Al final el programa de televisión ya no podía seguir siendo la fuente de ingresos, ya que los Teletubbies comenzaron a actuar muy extraños, ya no obedecían las órdenes que se les daban, solo se encerraban en el domo y comían en exceso. Me sentí muy frustrado, ya no tenía animales para probar mi cura, y en unos días se cumplían el tiempo de vida de mis hijos. Pero, en un intento de desesperación extrema, cometí un error fatal. Me usé a mí mismo como sujeto de prueba. Me inyecté la cura y para mi sorpresa funcionaba perfectamente. Tomé una muestra y me dirigí a mi casa al igual que mis colegas. Mis hijos estaban en un estado terminal, y sin el consentimiento del doctor, les inyecté la cura que creía haber perfeccionado. Aquí fue cuando la pesadilla comenzó. Mis hijos sufrieron una reacción fatal. Al ser aplicada no contrarrestó el cáncer, sino que lo multiplicó, y junto al ADN de los Teletubbies, sus cuerpos comenzaron a mutar, sus ojos se salieron de sus cuencas, sus brazos se desprendieron de su lugar, su cabeza y cuerpo se tornaron blancos y comenzaron a hincharse. Se convirtieron en unos monstruos. Al instante se levantaron de sus camas, y comenzaron a perseguirme dando gritos espantosos. Empecé a correr, hasta que llegué al garaje, ahí traté de escabullirme para encerrarlos. Pero uno de ellos consiguió darme una mordida. Cerré la puerta y me quedé en el suelo perturbado. Pensaba, ¿qué he hecho? ¿Por qué tuvo que pasar esto? Por favor díganme que esto es solo una maldita pesadilla. No estaba seguro de qué hacer. Solo me quedaba la opción de llevarlos al laboratorio. Tomé uno de mis tranquilizantes, y se los apliqué a través de las ventilas del garaje. Los subí al coche y conducí lo más rápido que pude al bosque, y les llamé a mis colegas para que me ayudaran. Creo que esa fue una de mis peores decisiones. En el laboratorio encerramos a lo que antes eran mis hijos, y tratamos de descubrir qué fue lo que les había ocurrido. Pasaban las horas, y me comencé a sentir muy mal, además que no encontraba nada. De repente me comencé a sentir aún peor, hasta el punto de casi desmayarme. De repente sentí un dolor muy fuerte en mi pierna, al bajarme el pantalón. Me comenzó a crecer una especie de pelaje blanco, además que comenzó a hincharse. Sentía mucho miedo, no solo porque me estaba convirtiendo en un monstruo también, sino porque sentía una aura malvada en ese lugar. Como si lo que hubiera hecho, hubiera sido algo traído del mismo infierno. Luego de unas cuantas horas, me sentía realmente débil, hasta el punto de caer al suelo, pero aún consciente. Mis colegas me ayudaron a acostarme en uno de los tubos de tratamiento, y quedé totalmente inmóvil. Trataba de dormir para poder levantarme, pero el dolor no me dejaba. De repente, mis hijos, o eso creo, se despertaron del tranquilizante, y no de muy buen humor. Con todas sus fuerzas, comenzaron a golpear el tubo de contención, hasta romperlo, y de la nada comenzaron a atacar a mis colegas. Con unos gritos del profundo del infierno, y una gran velocidad y fuerza. Comenzaron a devorar a mis compañeros. Yo no podía hacer nada, vi por unos segundos la carnicería. ¿Qué pasó? Mierda, otra vez con la propaganda. Esta forma más fácil. Tocar la propaganda, tomarse el juego y sacar el juego. Y listo. Y sería que esas criaturas habían hecho. ¡Ay! Hasta que al final me desmayé. Así se ¿Qué sucedió preguntó, así luego es de más eso? fácil ¿De para cuánto sacarlo. tiempo pasé en ese tubo? Pero cuando desperté, ya no era yo. Ni mucho menos era humano. Me había convertido en un Teletubby. Si al decirlo de este modo hasta parece estúpido. Pero te aseguro que esto no lo es. Tambaleé con este cuerpo totalmente distinto, por la sala la cual estaba totalmente en oscuras. El generador estaba muerto y no había forma de arreglarlo.
La única cosa que estaba a mi alcance era una cámara con visión nocturna que usábamos en el programa, pero estaba descompuesta, solo daba una pequeña luz y la visión nocturna solo funcionaba durante un minuto, era realmente complicado manejarla. Me aventuré en el laboratorio, tratando de encontrar a alguien, pero parecía que había pasado mucho tiempo, todo estaba cubierto de sangre, pero no había ningún cadáver. De repente escuché el llanto de unos niños. Caminé casi a ciegas por el largo corredor, hasta encontrarme con esas dos criaturas. Se encontraban en una esquina llorando. Por un segundo pensé que habían recuperado el control, y me les acerqué. Pero al instante comenzaron a gritar y a perseguirme. Aterrado, comencé a correr por todo el lugar apenas visible, cuando de repente me tropecé con algo. Al ver qué era una tubipapilla. Al parecer habían roto el almacén donde estaban guardadas, y al comerlas, aumentaron la mutación en sus cuerpos. Sabía que si seguían comiendo esa sustancia, no sería nada bueno. Como pude me escabullí de ellos, y traté de tomar todas las papillas que pude, para que no continuaran mutando. Encontré por lo menos 10 de ellas,